tardes, acá estamos en el otro martes en nuestro programa Liz Benninger, La Constitución, en donde hemos tratado de reflexionar en buen tono, en conversar con gente que sabe mucho. Y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Christian Barken, que todos lo conocen, ¿no? Pero es un escritor, él es profesor de literatura, la poesía lo envuelve como aquellos libros que ustedes ven a su espalda. Fue además un referente, es un referente muy importante en materia constitucional, justamente, siendo poeta. Yo siempre le digo que él es el Václav Havel de Chile, pero bueno, ahí lo tenemos pendiente, eso me dice que no. Bueno, y él en el proceso anterior tuvo la valentía, el coraje de iniciar con una carta, ¿no? Primero antes el concepto de amarillos y después iniciar este movimiento que nos dedicamos full a reflexionar en buen tono, a dialogar y a hablar con la gente. Bastante distinto al proceso actual. Y bueno, yo no puedo sino empezar. Tiene un montón de programas, La belleza del pensar, La belleza nueva. Bueno, él es una persona, yo creo que hoy vamos a tener un remanso con fuerza. ¿Cómo será eso? Y no puedo dejar de empezar con un pequeño texto que dice, al poema le incumbe todo, aún la tierra más ingrata, la prueba más dura, de su confrontación consigo mismo no está ausente la guerra con lo ajeno. Todo y nada están allí para ser dichos. El poema es el puente que une dos extremos ignorados, pero es también esos extremos. El poema es una aventurosa incursión por lo ignorado. Y para quien nos escucha, brillará otro elemento no provisto, una raíz, una rama. El poema total sería entonces un resultado de sumas infinitas, de confrontaciones, contradicciones y memorias, de recuperaciones y pérdidas, de olvido, muerte y ser. Sería como un dios, algo inmortal nacido de criaturas mortales. Y acá nos encontramos analizando el texto constitucional, ¿no? Que nació de criaturas mortales, donde hay confrontación y hay de todo. Y a mí me encantaría, Cristian, que con este remanso que es conversar contigo siempre, con esta paz que uno encuentra en ti, pudieras decir desde tu corazón, desde tu cabeza, desde tu intelecto, la emoción, a quien nos escucha, que serán muchos, no dudo, qué es lo que tú estás sintiendo, qué te llevó a tomar esta decisión, cómo lo relacionas con todo lo ocurrido antes, ya desde el 18 de octubre del 2019. Muy bienvenido a este programa. Gracias, Iris. Un gusto saludarte, encontrarme contigo y conversar contigo desde luego y con los quienes te escuchan y te ven a través de este podcast, a quienes saludo cordialmente. Pero primero quiero detenerme en esa maravilla de texto que acabas de leer. Me gustaría que nos dijeras la fuente, dónde lo sacaste, para que el que quiera encontrarlo lo busque, porque es un bellísimo texto. Y mira, leo mucho a Susana Tenón, la verdad que me encanta esta argentina maravillosa y todo lo que encuentro en ella siempre me hace sentido y me llega al alma, así que de por ahí viene. De Susana Tenón, pero es Susana Tenón. precioso y me alegra mucho que partamos con la poesía, porque la poesía tiene la virtud de abrir. Yo siempre, cuando hacía mis entrevistas en un programa que hice durante muchos años, La Belleza de Pensar, partía con un poema, porque el poema abre, la poesía abre, genera esos puentes que tú dices, ¿no? Estamos ante algo menos poético, evidentemente, pero me gusta esa idea de que el poeta, de alguna manera, por lo que dice la poeta que tú acabas de citar, se interna en lo desconocido y se interna a veces también el peligro, y a veces el poeta tiene que descender y bajar de su Olimpo para acunar lágrimas nuevas, decía el resistente poeta René Char, gran poeta también del siglo XX. Mira, tú me pides que hable desde el corazón. Creo que lo que hemos vivido desde octubre en adelante ha sido tan vertiginoso, incluido la pandemia, que cuesta tomar distancia, y si tuviera que tratar de hablar desde la emoción, yo diría que para mí octubre significó un quiebre interior muy profundo. Es decir, la violencia desatada entonces, el delirio que se infiltró en el inconsciente chileno, por decirlo de alguna manera, que se apoderó de muchos
y que llevó a la destrucción del espacio público, que llevó a la abdicación ante la violencia, a la pérdida de la razón, a la intolerancia, etcétera, a mí personalmente me produjo un quiebre interior, como decía recién. Es decir, por un lado yo entendía el malestar pacífico de la ciudadanía y de alguna manera empatizaba con ese malestar, pero por otro lado no podía soportar y no lograba entender que ese mundo al que yo había pertenecido, la izquierda democrática, digamos, no tuviera una actitud clara y definida y con la violencia y más bien una abdicación ante ella. Esa abdicación ha marcado todo este proceso Así es. y llegó a su pic en la convención anterior, que fue lo que hizo que escribiera esa carta que tú contabas recién y que se armara este movimiento ciudadano, el movimiento amarillo que luego terminó en partido. Bueno, y de alguna manera fue una abdicación ante los valores democráticos. O sea, tuvimos una centroizquierda, creo que este es el hecho político más relevante de los últimos años, que se alejó mucho, demasiado, de las convicciones democráticas. El país estuvo en un tremendo peligro y sigue estándolo, porque estamos parados, la verdad, sobre un volcán. El país está parado sobre problemas serios y gruesos. Hemos logrado transitar sobre la cornisa, pero eso no nos asegura que en cualquier momento el país se pueda descarrilar, como se descarriló en octubre del 2019. Lo que yo creo es que hemos terminado en un texto que, si bien no es el texto ideal, no existe un texto constitucional ideal, sin embargo es el resultado de un proceso impecablemente democrático. Es un texto que tiene absoluta legitimidad de origen y eso es muy importante, porque la izquierda nos quiso convencer de que había que ir a buscar una nueva constitución porque el texto era ilegítimo. El texto, en su origen, la constitución del 80. Y hoy día la izquierda nos está diciendo que este texto no es tan malo, ¿no? Esas contradicciones que se transforman también en mentiras de la izquierda. A mí es lo que me ha producido la decepción, el desapego de aquello que fue mi mundo y que fue una pérdida personal muy grande. Lo he contado Sí. en algunas entrevistas. Yo ahí perdí afectos, perdí vínculos, fue muy doloroso, pero me parece a mí que quienes hemos optado por respetar la democracia, por defenderla, por oponernos a la violencia, por optar por la tolerancia, aquellos que veníamos de ese mundo de la centroizquierda, hemos permanecido en el mismo lugar que siempre estuvo la centroizquierda democrática. El problema es que una parte importante de su dirigente se entusiasmó con los hijos que venían a cambiarlo todo, a refundarlo todo, y perdió el norte, perdió el centro y perdió el sur. Entonces, este proceso es muy importante porque tiene que cerrar el camino que se inició en noviembre del 2019 y es un texto que nace de un proceso y de una discusión absolutamente democrática. No es perfecto, tiene errores, o sea, puede tener cosas que se debieran pulir y mejorar, pero no tiene los errores insubsanables, los problemas gruesos que tenía el texto constitucional anterior. Que además no se podía reformar, el apruebo para reformar era inviable, como lo estudiamos tan profundamente en aquel proceso, ¿no? Claro, son Hoy, promesas hoy es inviables, distinto. son promesas inviables que ahí también la izquierda, entre comillas, Ujú. democrática, socialismo democrática, hizo la promesa de aprobar para reformar. Eso no iba a ser posible con una Ok. izquierda empoderada después del triunfo del plebiscito. Y hoy día nos prometen que no van a insistir en un nuevo proceso. Pero ¿quién asegura que eso se va a cumplir si lamentablemente el camino de esa izquierda está sembrado de mentiras, digámoslo con todas sus letras? La Es mentira más cierto. grande termina en las últimas declaraciones lamentables desde mi punto de vista y con todo el respeto que tengo por su investidura y su trayectoria de la expresidenta Michelle Bachelet, que se Gracias. presta para ser vocera de mentiras, ¿no? La mentira de la izquierda o los cambios de primero denostar a nosotros, aquellos que estábamos por el comité de expertos, y después decir que lo que debía hacerse era solamente atenerse al texto del comité de expertos y defender a los expertos por sobre los consejeros. Entonces, lamentablemente la izquierda, bueno, la convención entera está parada sobre una mentira, desde la mentira de Rojas Baden a otras mentiras varias. Entonces, una izquierda que ha perdido su autoridad moral, porque la ha perdido, eso es lo que tenía la izquierda, una cierta autoridad moral, una cierta legitimidad moral, me parece que no es confiable ni fiable en las promesas que hace, lamentablemente. Y tú sabes que agregando un dato, ¿no? Dicen dato mata relato, pero analizando números y las votaciones de este proceso actual, donde dicen que no hubo diálogo, que fue
es una constitución de la derecha, de los republicanos. Yo me tomé el trabajo de analizar las votaciones en el Pleno. En este proceso de las votaciones en el Pleno, que fueron 970, el 44,64% fue unánime, unánime aprobando el articulado. Y en el proceso anterior, ese mismo proceso fue del 1,9%, o sea, hubo mucho más diálogo y por cierto, también hubo una forma de encarar. A mí me da mucha pena cuando en la última instancia, ¿no? Que a las solicitudes del famoso qué por el quién y otras más, que estaban acordadas y el grupo final en la última etapa de la izquierda dijo que no a lo que ellos habían pedido. Y eso a mí me suena, y es fea la palabra, es fuerte, como un boicot al proceso, a no querer que salga esta constitución ¿Sí? porque la llaman de derecha. Bueno, Y ahí hay un esto, punto, Iris, que tú estás tocando, que es el siguiente, agregándolo a lo que habíamos señalado anteriormente. Pareciera ser que la izquierda, digamos, no acepta aquello donde ella pueda ganar. O sea, cuando gana el otro, gana una elección, gana la cantidad de constituyentes que se ganó legítimamente por parte republicano. Una cosa que a uno no le hubiese gustado que no hubiese ganado el Partido Republicano, pero ganó democráticamente en el Consejo claro, Constitucional. la Pero democracia, cada vez que gana el otro, perdón, la izquierda de alguna manera viene a impugnar aquello. Es como si siempre tuviera que ganar ella. Es una actitud casi infantil, porque en la democracia tiene que haber alternancia y no puede ser que yo, cuando gane el adversario, voy a impugnarlo y voy a desbancarlo, como ocurrió con el gobierno del presidente Piñera. A mí no me gustaba el gobierno del presidente Piñera, pero de ahí a desbancarlo, a acusar constitucionalmente al presidente, a poner en peligro la democracia, hay un paso muy grande. Entonces, algo hay en el inconsciente, en la emoción, en el psiquismo de esta izquierda, que no acepta el juego democrático que significa alternancia y que significa que en este proceso hubo un texto de base, hubo bordes. Ese acuerdo, esa cantidad de porcentaje de acuerdo en la mayoría de los temas, el sesenta y tanto que tú acabas de señalar. Bueno, y hubo diferencias, y esas diferencias se dirimieron democráticamente en una elección donde hubo una mayoría, claro que se dirá que es circunstancial, todas las mayorías son circunstanciales, que marcó ciertos énfasis, inevitablemente iba a marcar ciertos énfasis distintos a los que la izquierda hubiera querido. Pero la izquierda en esta negociación no podía llegar pidiendo el todo o nada, porque eso fue, ni siquiera se llegó a negociación. El todo o nada, cada vez que se le pedía a la izquierda en el proceso anterior que definiera cuáles eran sus bordes, decía, no, o todo o nada, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos ante dos izquierdas, una radical y refundacional y la otra sin, eh, eh, sin una visión propia y habiendo abdicado de su propia historia, que no dan garantía de que si triunfase el contra, vamos a tener una tregua constitucional de largo tiempo, una moratoria, para dedicarnos a los temas centrales del país. La actuación ha sido tan zigzagueante, tan contradictoria, tan llena de mentiras como acabamos de señalar, que obvio que tiene que haber, y hay en nosotros, que fuimos los que estuvimos por el rechazo y que ahora estamos por el a favor, una desconfianza, por decirlo menos, y una parte importante de la ciudadanía yo creo que está en esta misma actitud. tú sabes que ayer leía una frase que me pareció muy llamativa, dice, la izquierda dejó de ser científica, dejó de mirar la sociedad tal como es y la empezó a mirar como quiere que sea. Y eso creo que los marca, porque ellos quieren, y el programa de Gabriel Boric en el CERVEL, este gobierno está por el en contra, dice exactamente, era lo que decía la constitución anterior, el proyecto anterior. Entonces uno le cuesta creer y da mucha pena ver figuras de renombre diciéndole falsedades a la gente porque la dejan sola, dejan sola a la gente. Tú también decías que aparte de nacer en democracia, esta es una de que por primera, ocurren muchas cosas por primera vez en esta constitución. Una de ellas ser un Estado social democrático de derecho, la igualdad salarial para las mujeres, entre otros muchos beneficios y derechos. Y también es ver qué es lo que opinas tú, ¿no? De la importancia también de reconocer a los pueblos originarios por primera vez en una constitución en Chile y que esta izquierda diga que no a eso que han sido banderas de lucha, ¿no? Es una Bueno, cosa claro, increíble. a ver, yo lo que he dicho
Es que este es un texto, lo dije desde el comienzo, razonable. No estamos aquí ante un texto con visos refundacionales. Es verdad que tiene ciertos tintes conservadores, eso hay que decirlo en algunos de los temas, pero son Claro. tintes conservadores. Yo no creo que el gusto de haber puesto el quién, por qué, fue un gustito innecesario desde el punto de vista y un error en insistir de parte de los republicanos en aquello, con una inteligencia más estratégica y mirando lo que iba a pasar después y tal como se ha presentado la campaña, debieron haber transado en eso y finalmente era tan absurda la diferencia entre los dos, no iba a tener grandes implicancias, debieron haberlo bajado y así usado simbólicamente por la izquierda como una bandera en este proceso constitucional. Es una constitución razonable, es una constitución que en relación a la constitución del 80 tiene avances significativos. Así Tú es. acabas de decir el Estado Social de Derecho, algunos hubieran preferido que hubiera ido con una declaración más explícita de cómo se implementan esos derechos con más intensidad, pero ya esa dirección y ese giro me parece de una subsidiariedad como la que está en la Constitución del 80 a esa declaración es un avance que todos los sectores democráticos de izquierda debieran celebrar y de izquierda debieran celebrar. Hay otros elementos que Ujú. tienen que ver con lo que está pasando en el país hoy día, inevitable que la Constitución tome temas y emociones y cosas que están ocurriendo en el momento. El tema de la seguridad es un tema central y esta Constitución algunos dirán que exagera, pero en realidad se hace eco de un problema que la ciudadanía siente como cotidiano y que sería difícil decir que no había que poner un énfasis en el texto que va a ser plebiscitado ahora, ¿no? Se hace cargo de ese tema. El otro tema es el tema de las libertades. Claro, uno dirá, esta es una constitución extremadamente girada a insistir permanentemente en las libertades, la libertad de opción, la libertad de elegir, etcétera, los planes, bueno. Pero yo creo que eso también es un reflejo de cómo ha ido cambiando la sociedad chilena. El ciudadano de hoy es un ciudadano que quiere él elegir, es un ciudadano con una visión más liberal, por decirlo así, que el ciudadano de hace varias décadas atrás, porque el país ha cambiado. Por lo Claro. tanto, y también este es el resultado de un temor ante, bueno, los intentos refundacionales y una mirada de la izquierda que coloca toda la esperanza en el Estado. O sea, hay como así como en Argentina hubo un rechazo instintivo del pueblo argentino y vota por Milei por la asfixia que sentía de un Estado omnipotente que le manejaba la vida. Aquí también ha habido intentos de ir en esa dirección y yo creo que la Constitución refleja esa defensa casi instintiva del ciudadano chileno. Y lo que tú has señalado, los derechos de los pueblos indígenas, los avances innegables en el tema de la igualdad de la mujer, de los derechos de la mujer. A mí me parece que son tan evidentes que la construcción del relato en contra me parece artificioso, mañoso y bueno, y lamentablemente en muchos casos mentiroso. Entonces, eh, Y la sin verdad es propuesta, que ¿no? hay pocos argumentos sólidos y potentes para decir, oye, votemos en contra y volvamos a iniciar de nuevo un tercer proceso. Me parece que con todo lo que ello implica, este texto no es perfecto, pero ningún texto es perfecto, ¿no? Entonces, no es perfecto, pero es un texto, hay que repetirlo, legítimo en su origen, que tiene avance en el tema de Estado Social de Derecho, que se hace cargo de problemas actuales del país sentido por la ciudadanía. ¿Para qué? Digamos, votar en contra, sobre todo que el resultado, un segundo rechazo a una constitución, genera una sensación, yo digo, hacia afuera del país. Imaginemos los inversionistas que quieran venir a invertir en Chile, qué raro este país, que dos veces Ese es el rechazó punto. la constitucional, ¿no? Claro, la gente tiene que darse cuenta que sus problemas, que son muchos y que somos muchos los que queremos ayudar a que se resuelvan, no van a salir adelante si no tenemos la confianza del mundo, de los inversionistas, y no está. Por eso las hipotecas del 5,7%, por eso el estancamiento económico ya que se agudizó en los últimos 4 años. La gente pregunta, ¿qué pasó con Chile? Mm. Entonces, si no tienen claro y este gobierno ha sido un muy mal gobierno, porque no ha logrado avances ninguno. Entonces, me parece que tienen una tremenda ligazón con el hecho de salir de este proceso, pero con un texto nuevo, donde dijimos, bueno, Chile tiene una nueva constitución por una buena cantidad de años que podrá irse ayornando y reformando de acuerdo a lo que avanza el mundo, por supuesto. Entonces, no seguir más detenido, yo creo que eso le hace mucho daño a nuestro país. No sé qué Yo piensan, creo, estamos.
Sí, Sí, yo pienso lo mismo que tú, pero estaba pensando algo, Iris. Yo sí, creo que argumentos de realmente en temas, digamos, argumentos basados y fundados en el texto mismo, hay pocos argumentos que yo haya escuchado que me hagan no, pensar o dudar de votar a favor. Más no. bien, yo creo que si llegase a triunfar el en contra, va a ser por una confusión que hay en una parte importante de los ciudadanos. Una confusión en el sentido de que es muy difícil eh, decirle a alguien que votó rechazo de que hoy día votar a favor es votar en contra de lo que representa la visión del gobierno, la cosmovisión, por decirlo, la visión de mundo de este gobierno. En Ujú, eso yo he hablado con mucha gente en la calle y hay mucha confusión. Yo creo que lo que va a decidir esta elección en el último tramo va a ser esa gente confundida que incluso ujú. está votando, ni siquiera ha leído el texto, va a votar en contra porque hay que votar en contra y es una manera de castigar al gobierno, va a inclinar o podría inclinar la balanza para un triunfo del en contra. Yo creo que el impulso que tenía el en contra, que ha ido bajando, digamos, en las encuestas, la mayoría absoluta que tenía era porque la gente que está molesta con lo que está pasando en el país. Es inevitable que se crucen las dos cosas, la situación del país con el texto constitucional, y dice, no, hay que votar en contra, ¿no? Pero no por argumentos de fondo, y la campaña del en contra ha apostado por la confusión y por la mentira. Entonces, por eso Así que es, están cuesta arriba hacer el proceso a favor de la favor. ¿Mm? exactamente. Bueno, estamos ya terminando, se pasó volando, como siempre, cuando uno conversa contigo, Cristian, con tu riqueza, con tu énfasis, pero con buen tono, con respeto siempre. Y como corresponde a una persona como tú, yo decidí que iba a terminar con una frase, agradeciendo a todos los que nos escuchan, al libro, por supuesto, y a ti, Cristian, por haber brindado, yo sé que tu tiempo está full, por habernos brindado la posibilidad de este diálogo y dirigirnos a la gente para tratar de aclararles un poco cuál es el camino a seguir. Y ahí, ya que te gustó Susana Tenón, ella dice, ¿quién caerá primero? ¿Quién estará solo primero? ¿Quién se resistirá inútilmente al cielo que avanza? Y acá hay un avance, no hay que resistirse. ¿Qué te pareció eso? Me parece hermosísimo, bellísimo el Bueno, cito. Voy a ir a buscar inmediatamente a esa yo te los poeta. mando, te los mando. Voy a buscar a esa Bueno, poeta porque me fascinó, me encantó. Qué importantes son la poesía, la ah, literatura, las el humanidades amo. en nuestro tiempo. Hoy día también estamos viviendo una crisis, yo diría, moral, espiritual, Ujú. me atrevo a decir en el sentido más amplio, cultural, muy profunda en el Así país. No es. hemos encontrado un relato común, no hemos encontrado un horizonte común y tenemos que nutrirnos de cosas bellas, como la poesía, como la literatura, como el pensamiento. Necesitamos mejorar nuestra conversación, nuestro diálogo. Y Ujú. así que agradezco muchísimo, Iris, que hayas abierto con un poema y que hayas vuelto a abrir. La poesía nunca cierra, hayas vuelto a abrir con otro poema al final de esta conversación, que se me hizo corta, pero fue muy grata, por lo menos para mí. Muchas gracias y qué rico esta conversa. Gracias al libro y bueno, gracias a todos y que tengan una buena tarde, una buena noche. Lo mismo para ti, Iris. Saludo a todo el equipo del libro y a Eso. los que nos escucharon. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.